Un joven lo había perdido todo: su casa, su familia y hasta la fe que lo sostenía. Vagaba sin rumbo, como quien camina sin esperar llegar a ningún sitio, con el alma cansada y el corazón cubierto de silencios. Había conocido el hambre, el frío y algo peor que ambos: la indiferencia. En los ojos del mundo era solo un rostro más entre la multitud, una sombra que pasaba desapercibida incluso bajo el sol. Pero lo que más dolía no era el rechazo, sino el silencio. Ese silencio de Dios que se siente más pesado que cualquier piedra, más largo que cualquier camino. Cada noche hablaba con el cielo, como quien insiste en una puerta que nunca se abre. Miraba las estrellas buscando respuestas, pero solo encontraba nubes y un eco que se perdía en la oscuridad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto camino si no hay destino?, preguntaba. En ese momento no lo sabía, pero incluso el silencio de Dios tiene un propósito. En el pueblo nadie lo miraba. Era como si su sombra se desvaneciera entre los adoquines. Caminaba despacio, con los hombros caídos, esperando que alguien notara su presencia. El panadero lo vio desde la ventana, pero fingió no hacerlo. Matías se acercó con voz débil. «Solo un pedazo de pan. Lo pagaré cuando pueda». El hombre giró la cabeza y cerró el postigo sin decir palabra. El golpe de la madera sonó más fuerte que cualquier insulto. Siguió caminando hasta la vieja carpintería al final de la calle. Recordaba haber trabajado allí un verano, cuando aún tenía sueños. Golpeó la puerta. «Maestro, soy yo, Matías. ¿Se acuerda de mí?». Desde adentro, una voz áspera respondió: «Vete, muchacho, no tengo nada que darte». La puerta se cerró con un chirrido, y con ese sonido, Matías sintió cómo se apagaba otra chispa de esperanza. Llegó a la iglesia, su último refugio. El cura encendía velas. Matías, casi en un suspiro, dijo: «Padre, necesito descansar, aunque sea en el suelo del templo». El sacerdote lo miró, pero sus palabras salieron con el peso de la costumbre. «Hijo, no puedo tenerte aquí. Hay normas, reza en silencio. Dios te escucha desde fuera también». Salió de la iglesia con la mirada perdida. El aire olía a pan caliente, pero en su corazón no quedaba abrigo. Caminó hasta el borde del pueblo, donde el camino se volvía tierra, y se sentó bajo un árbol seco. El cielo se oscureció y pensó que, tal vez, Dios lo había olvidado por completo. Cerró los ojos y por primera vez deseó no despertar al amanecer. Fue entonces, cuando ya no esperaba nada, que vio a una anciana tropezar. Las bolsas que llevaba se abrieron y las naranjas rodaron por el suelo. Nadie se detuvo, nadie miró, pero Matías sí. Sin pensar, corrió a ayudarla. Sus manos, sucias y temblorosas, se mezclaron con las de ella mientras recogía cada fruta. «Apóyese en mí», le dijo, ofreciéndole el brazo. «No se preocupe», respondió ella con una voz cansada pero llena de bondad. «A veces el cuerpo se rinde, pero el alma no. Vamos, la acompaño». Caminaron despacio hasta una pequeña casa. Ella suspiró, agradecida. «Gracias, hijo. No sé cómo agradecerte». «No hay nada que agradecer», respondió él. «Solo rece por mí, si aún cree que Dios escucha». La anciana lo observó y dijo con dulzura: «Dios siempre escucha, muchacho. A veces calla, porque quiere ver si seguimos creyendo». Matías levantó la vista. En sus ojos había una fe tranquila, sin promesas. Ella entró a su casa y volvió con un trozo de pan. «Tome, es lo único que tengo, pero compartido sabe mejor». Él dudó, pero aceptó. Y mientras comía, sintió algo extraño. No era solo alimento, era compañía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado sin desprecio. No lo sabía, pero ese gesto sencillo era el comienzo del milagro que cambiaría su vida. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el techo del cobertizo donde se refugió, Matías miró el pedazo de pan y sonrió. Estaba solo, pero esa soledad ya no pesaba. Había una calma pequeña, frágil, pero real. Y mientras el sol se escondía, comprendió que quizás el silencio de Dios no era ausencia, sino espera. Aquella noche, la lluvia golpeó con fuerza el techo oxidado del viejo cobertizo. Matías se refugió allí, escuchando el sonido del agua, como si el cielo le hablara en un idioma que apenas empezaba a entender. Estaba solo, como siempre, pero esta vez la soledad no pesaba. Dentro de él, una calma frágil pero real comenzaba a latir. Se cubrió con su chaqueta empapada y miró el pedazo de pan que aún guardaba. Sonrió sin saber por qué. No era mucho, pero tenía un sabor nuevo. El sabor de la gratitud.
Cerró los ojos y la imagen de la anciana que le había ayudado volvió a su mente. Su voz, su sonrisa, sus manos temblorosas sujetando las suyas. Recordó cómo lo miró, no con lástima, sino con una ternura que parecía ver algo en él que ni él mismo conocía. ¿Por qué me ayudó si no me conocía?, susurró al techo. Nadie lo había hecho antes. El viento sopló, y por un instante creyó escuchar una respuesta entre las gotas de lluvia, como un susurro en su pensamiento. Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio. Matías se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, no de frío, sino de algo más profundo, algo vivo. ¿Será posible?, murmuró con un hilo de voz. ¿Será que no me había abandonado? Por primera vez en mucho tiempo, no quiso dormir para olvidar, sino para despertar y seguir caminando. Miró hacia el cielo oscuro y dijo en voz baja: «Si estás ahí, Señor, no te pido pan ni techo, solo dame fuerza para no volver a rendirme». La lluvia se suavizó y una ráfaga de aire tibio entró por la puerta. Él cerró los ojos y sonrió. Era una paz simple, sin promesas ni milagros, pero en su corazón algo se había encendido. Una pequeña chispa, la primera luz después de tanta oscuridad. Y aunque aún no lo sabía, ese leve destello sería suficiente para guiarlo de regreso al camino. Desde aquel día, Matías volvió cada mañana a la casa de la anciana. Al principio lo hizo por gratitud, para devolver la bondad recibida. Luego se convirtió en una costumbre, atraído por el olor a café y pan recién hecho. Y sin darse cuenta, comenzó a hacerlo por cariño. ¿Vive sola, señora?, le preguntó una mañana mientras barría el patio. «Hace años, hijo», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Mi hijo partió lejos y nunca volvió. Las cartas dejaron de llegar hace tanto, que ya no sé si sigo esperándolo o si solo aprendí a recordarlo». Matías bajó la mirada. «Entonces, hoy tiene compañía». Los ojos de doña Isabel, cansados y dulces, se humedecieron. «Sí, hijo. Hoy la casa tiene voz otra vez». Los días pasaron, lentos pero diferentes. El jardín antes seco comenzó a florecer bajo el cuidado de Matías. Él regaba las plantas con la misma paciencia con la que ella le hablaba de la vida. Reparó el techo, limpió las ventanas y pintó la cerca. Ella cocinaba mientras tarareaba viejas canciones. A veces se sentaban juntos al atardecer, en un silencio compartido que les traía la paz que ambos buscaban sin saberlo. Una tarde, mientras Matías arreglaba unas macetas, doña Isabel le dijo: «¿Sabes, hijo? Me alegra verte aquí. Pensé que ya no volverías». «Tampoco lo pensé, señora», respondió él con una leve sonrisa. «Pero creo que hay lugares donde uno no decide quedarse, sino que el alma lo hace por uno». Ella soltó una pequeña risa. «Entonces tu alma eligió bien. Y créeme, cuando Dios guarda silencio es porque ya está preparando la respuesta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Matías las repitió en su mente, saboreando su significado. Esa noche recordó los días de hambre, las puertas cerradas y el frío del puente. Comprendió que, si no hubiera pasado por todo aquello, jamás habría llegado a esa casa, a esa mujer que lo recibió sin preguntar nada. Por primera vez no pidió, no reclamó. Solo cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció por el pan compartido, por el techo humilde y por la voz de una anciana que lo llamaba hijo. Comprendió que la bondad, como las flores, también tiene raíces que solo nacen cuando el corazón se riega con esperanza. El invierno llegó sin avisar. El viento soplaba fuerte y las hojas secas golpeaban las ventanas como si llamaran a la puerta. Doña Isabel tosía cada vez más. Su cuerpo, antes firme y risueño, ahora parecía frágil, como si el tiempo la estuviera deshilando poco a poco. Matías no se separaba de ella. De Dios sin Dios sin Dios. Encendía el fuego bien temprano, le preparaba sopa caliente y le leía en voz alta los salmos que ella tanto amaba. A veces, entre palabra y palabra, la miraba con un miedo silencioso, ese que se siente cuando uno presiente una despedida. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado, ella lo llamó con una voz muy suave. «Ven, hijo, siéntate aquí, a mi lado». Matías se acercó y ella le tomó la mano. La suya se sentía tan pequeña, tan fría, tan ligera. «No necesito doctores, hijo. Solo no quiero estar sola». Él intentó sonreír, aunque por dentro su corazón se encogía. «No diga eso, por favor. Usted va a mejorar. Se pondrá bien». Ella lo miró con una ternura infinita, con esa serenidad que solo tienen los que han hecho las paces con la vida. «Todos mejoramos, hijo».
Unos aquí, otros en el cielo. Las lágrimas de Matías se quedaron atrapadas en sus ojos, pero su garganta tembló con un sollozo que no se atrevía a dejar salir. No quería perderla, no otra vez, no después de haberla encontrado. Esa noche, el fuego se consumía lentamente en la chimenea. Matías permaneció a su lado, sosteniéndole la mano, mientras recitaba en voz baja una oración que había olvidado hace mucho. Señor, si alguna vez te alejaste, vuelve esta noche, no por mí, sino por ella. Ella lo escuchó y aunque ya no tenía fuerzas, apretó su mano con una dulzura que lo decía todo. Al amanecer, la luz del sol entró tímida por la ventana. El canto de los pájaros era débil, como si respetaran el silencio del momento. Doña Isabel abrió los ojos apenas un instante y con un hilo de voz dijo: «Prométeme algo, hijo». Matías se inclinó sobre ella con el alma rota. «Lo que sea, señora. Que seguirás ayudando a otros como me ayudaste a mí». «Se lo prometo», respondió y su voz se quebró. «Se lo prometo por mi vida». Ella sonrió, una sonrisa leve, casi invisible. Su respiración se hizo lenta, profunda, y luego simplemente cesó. Matías se quedó allí, sosteniendo su mano, sin entender del todo si lloraba por la pérdida o por la gratitud. El fuego se apagó. Afuera el viento se calmó. El silencio llenó la casa, pero no era un silencio triste. Era un silencio distinto, sereno. Como si el alma de doña Isabel aún caminara por allí, entre las flores del jardín que ambos habían hecho florecer. Matías cerró los ojos y besó la mano que aún sostenía. «Gracias, por enseñarme que Dios también habla en voz baja». Esa mañana el sol volvió a salir sobre el jardín. El aire olía a tierra nueva, a promesa, a despedida dulce. Y fue entonces cuando Matías lo comprendió. Cuando el alma ama hasta el final, la muerte se vuelve solo un suspiro de regreso a casa. Tiempo después, encontró una nota que ella había dejado. Decía: «Hijo mío, si lees esto, significa que ya cumplí mi parte del camino. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Creí que venías a ayudarme, pero eras tú quien necesitaba un hogar. Prométeme que aquí nadie volverá a sentirse solo. Y recuerda, a veces las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas». Ese día, Matías entendió que los milagros no siempre llegan envueltos en luz. A veces llegan con forma de una anciana, de un pan compartido o de un silencio que enseña a esperar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha llegado al corazón, déjanos un me gusta y suscríbete para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.